Buenas, buenas a todos. Buenas tardes, instructor. Buenas tardes, compañeros. Buenas tardes a todos. Espero que todos se encuentren bien. Hola, buenas noches a todos. Buenas tardes. Buenas noches. Bueno, para un momento mientras conectan los demás. Hoy voy a ser bastante breve porque la clase pasada la cancelé porque estaban dispuestos, pero ya estoy peor. Pero bueno, no quiero darle una el día de hoy, entonces vamos a ser breve, ¿listo? No se escucha bien. ¿No me escuchan bien? Me confirman cómo me escuchan, por favor. ¿Sí? No, yo se escucha trabado. Se escuchó bien. Ya me confirman cómo me escuchan, por favor. Ahí se escuchó bien, instructor, muchas gracias. Ok. Bueno, les decía que la clase que les cancelé el miércoles porque estaba indispuesto, pero yo estoy peor, pero bueno. Acá esto voy a tratar de ser bastante breve eh, con la sesión de hoy para que podamos dar cumplimiento con las siguientes entregas. Hay una ventaja y es que dos de las evidencias que están ahí planteadas son prácticamente las mismas evidencias que ya se entregaron, que se vencían el 19. Entonces, se las voy a explicar inicialmente y ya luego les explico cómo crear registros en la base de datos, entonces insertarlos, cómo modificarlos, cómo hacer consultas de selección. Instructor, qué pena, no se le entiende nada. Los demás me confirman, por favor, cómo me escuchan. Buenas noches para todos, profe. Yo lo escucho muy bien. ¿Me escuchas bien? ¿Me escuchan? Yo también lo estoy escuchando bien, instructor. Yo pienso que de pronto puede ser, El internet de algunos. sí, el internet, porque en las grabaciones anteriores que usted nos envió, digamos que se logra capturar mejor la transmisión. Vale, vale, vale. Listo, entonces vamos a empezar. Vamos empezando ya, igual que la grabación. Trataré en lo posible de publicarlo mañana. Sí, espero estar un poco más aliviado mañana, entonces procuraré publicarlas al menos en YouTube y compartirles el video a través de los grupos. Bueno, entonces esta sesión vamos a hablar sobre esas tres evidencias que tenemos por acá. ¿Sí? Tenemos evidencia de desempeño, destrezas, conocimientos y manejo de sentencias DDL y DML. ¿Sí? ¿Qué significa DDL y DML? Profe, qué pena, no sé si está compartiendo pantalla que no estoy visualizando nada. Hay que tener el control. Gracias. Hay que saberlo. Bueno, ¿qué es DDL y DML? ¿Qué significa eso? Son tipos de lenguajes para bases de datos, ¿no? Sí, pues las sentencias de base de datos se subdividen, por decirlo así, en esas dos clasificaciones. ¿Sí? Pero ¿qué Llamando es la cada una? pantalla.
Una es para manejar, administrar la estructura y la otra es para los datos como tal. Para manipulación de datos y la otra es para la estructura de la base de datos. ¿Listo? Entonces las DL son aquellas para la creación de la base de datos, para crear tablas, índices, relaciones, para crear disparadores o triggers, mientras que DML son para hacer select, una base de datos, consultas, cruces con tablas como inner joins, etc. ¿Listo? Entonces, ¿en qué consiste esa evidencia? Vamos a revisar en qué consiste la evidencia. Profe, qué pena. La primera hace referencia a qué, si es tan amable. DDL, sí, es para manipular la base de datos en cuanto a la creación de la base de datos, de las tablas, restricciones de llave foránea, llaves primarias, para generar desencadenadores o triggers como son conocidos, ¿sí? Se llama lenguaje de definición de datos, eso traduce DDL. Y obviamente las siglas están en inglés, es el lenguaje de definición de datos. Vamos a leer al revés como está acá, lenguaje de definición de datos. Eso es. Entonces allí lo que hacemos es todo lo que tiene que ver con create table, ¿sí? Create database, ¿sí? Alter, que es para modificar registros, drop, que es para eliminar una tabla o una base de datos, truncate, que es para vaciar una base de datos de todo y reiniciar, por ejemplo, sus claves primarias si están como autoincremental, ¿sí? Ese tipo de sentencias Doctor, que disculpe, hacemos, usted está compartiendo pantalla sí, porque no se ve. yo estoy compartiendo, los demás me confirman, por favor. Sí Yo se veo ve. territorio, sí. Sí se ve, instructor. Estoy Yo compartiendo no veo, territorio. Pero Estoy algunos hablando no sobre vimos, toca, territorio. toca recargar la página. yo no veo. Aquí se está viendo territorio. Voy a dejar de compartir y a volver a compartir. Voy a compartir solamente territorio para que de pronto les cargue más fácil. Ahí está compartiendo nuevamente, es territorio lo que estoy trabajando. Listo. Sí, sí. Bueno, yo les decía, DL es todo lo de manipulación de la base de datos y la estructura como tal, creación de la base de datos, creación de tablas, eliminación de tablas, borrado de las tablas con el truncate, sí, con el arte para modificar. Lenguaje de definición de datos y lenguaje de manipulación de datos. Entonces, este es lenguaje de definición de datos y definimos la base de datos y de esta manera lo manipulamos, lenguaje de manipulación de datos. Entonces, digamos, las sentencias SQL se subdividen en estos dos tipos de sentencias, ¿sí? DDL y DME. Entonces, una es para manipular como tal la estructura de la base de datos y otra para hacer una manipulación de los datos ya insertados dentro de esa base de datos que manipulamos inicialmente. Entonces, esta evidencia, vamos a revisar de qué trata. Ese es un taller, aquí está planteada en la guía. Vamos a revisar la guía. Sí, por acá tenemos un taller, dice, tomando como referencia el taller descrito a continuación, realiza un informe técnico con las sentencias SQL realizadas para dar solución a los problemas planteados. Entonces, lo primero es crear la tabla libreta. Por acá tenemos la estructura de una tabla llamada libreta, debe tener los siguientes campos. Acá tenemos campos, los tipos de datos. ¿Sí? Visualice las tablas existentes para verificar la libreta. Entonces van a mandar pantallazos generando un informe de todas estas evidencias que le están pidiendo en el taller. Visualice la estructura de la libreta. Entonces, por ejemplo, usted creó la tabla. Profe, yo tengo una inquietud con respecto a la evidencia que está explicando del taller, Sí. porque en la guía de aprendizaje siguen pues insistiendo que hagamos esos ejercicios con bases de datos no relacionales y de hecho en el material de formación pues también hay información relacionada al manejo de las bases de datos no relacionales. No, estas se van a trabajar con bases de datos relacionales. Ah, bueno.
Bueno. Entonces, lo que les decía, vamos a comentar aquí. Ahora, donde yo inicie Sam. Instructor, Sí, ¿estas evidencias son sobre lo que está en la guía o sobre nuestro proyecto? el taller es sobre el que está en la guía, es sobre la guía. ¿Listo? Esa es la Ah, única ok. evidencia que es un taller y esa propuesta. Vamos a trabajar ese taller. Ok, instructor, no sé, es que en las evidencias anteriores pues yo trabajé en lo de mi proyecto, pero pues ahí me surgieron muchas dudas y no pude hacer como conexión. No sé si de pronto usted en algún momento nos dé como la explicación basada en cada uno de los proyectos. Pero conexión, ¿cómo así? O Señor. sea, no puedes conectar el servidor acá a No, la no, no, no. herramienta. Digamos hacer el reference, digamos la primary key con el, no, o sea, Una no tengo retroalimentación. muy claro, no sé. Por ejemplo, el mío es de nómina, pero digamos, yo creé unas tablas, Sí, pero lo que es el índice, o mejor dicho, las foreign key o las la llaves primary foráneas, key. no supe cómo referenciar, cómo relacionar. No sé si de pronto en algún Pero momento eso lo hicimos la clase su pasada. merced Yo la nos clase da pasada les como. mostré cómo. Sí, 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 pero no, en mi caso, en lo que es en mi programa, no supe cómo hacer. No sé si en Pues algún momento su merced nos da como una explicación como en cada uno de los proyectos o algo, pues, para que funcionen. lo que pasa es que es muy complicado porque aquí en ese momento se con fichas conectadas. Ah, Pero se podría abrir un espacio para asesorías personalizadas, pero es la misma lógica, ¿verdad? Si tú vas a crear una clave foránea, primero tienes que crear esa clave que va a ser foránea en una tabla X, crear su propia tabla, es decir, la clave ya debe existir en una tabla inicialmente. Primero se debe crear esa tabla. Por ejemplo, si yo voy a hacer una tabla que se llama curso, ¿sí? Y en la tabla curso yo tengo el ID del estudiante, yo primero tengo que crear la tabla de estudiantes, ¿sí? Que contenga el ID estudiante para yo luego ir a la tabla curso, ir a crearla y hacer la referencia hacia la tabla estudiante. Porque si primero va a crear curso y luego estudiante, obviamente va a tener error porque le está haciendo una referencia a una tabla que no existe. Entonces eso es Por lo que tienen que tener ejemplo, cuidado. la mía es de nómina, entonces yo creé los empleados, todos los datos del empleado y viene con cargo, con salario. Entonces, pues una tabla era el cargo, pero entonces yo creé como varias tablas, entonces como que me perdí. O sea, para hacer ese programa tendría que crear muchas tablas, De acuerdo a la digamos. necesidad eso es de acuerdo a la necesidad que tú estás planteando. Sí, y para eso está, digamos, el modelamiento de la base de datos, modelo entidad-relación o modelo relacional. Y para que vayas haciendo claridad de cuáles son Ok. las tablas y los datos que debes almacenar ahora. Tienen que tener en cuenta que el contexto varía. Si podemos estar hablando, por ejemplo, de un carro y en un problema en específico, como por ejemplo una base de datos o un sistema para hacer mantenimiento de vehículos, entonces es necesario poner cuánto es la capacidad, por ejemplo, para el tema del aceite, cuánto es la fuerza del motor, cuál es la capacidad del tanque para la gasolina, ¿sí? Porque en un taller muy posiblemente esos datos los necesiten. Pero, por ejemplo, si estamos hablando de ventas del carro, ¿sí? Podríamos estar hablando del número de puertas, cantidad de pasajeros, colores y demás. Si estamos hablando del mismo carro, pero el mismo problema, pues almacenaremos unos datos o características del carro y otras no. Entonces, de acuerdo al problema, al contexto que tengan, se tiene que verificar qué es lo que ustedes necesitan almacenar, porque eso es lo que se va a hacer en la base de datos, se van a almacenar registros, ¿sí? O datos que luego van a servir para generar información. Ok, ¿Listo? Pero bueno, como sí, te porque digo, es que sí. yo la próxima semana ya estaré abriendo un espacio para asesorías. Esos espacios son en la Oh, tarde, bueno, estaré bueno, notificando y pueden aprovechar ese espacio para que revisemos eso. ¿Listo? bueno, gracias, instructor. Listo, les pido por favor entonces que las dudas para cuando finalicemos y nos vemos cortando acá como la idea de la explicación de las evidencias. ¿Listo? Luego que se explique una evidencia, yo abro el espacio para dudas sobre esa evidencia en específico, sobre las otras dos, ya esas prácticamente se las desarrollaron. Les voy a decir que deben entregar allí, que prácticamente lo mismo en las anteriores.
para pasar entonces a dudas, inquietudes y explicarles cómo hacer esas consultas que pide el taller. ¿Listo? Entonces, el taller pide crear una tabla, ¿sí? Una tabla con una estructura, luego que se visualicen los datos. Como les decía, ustedes crean una tabla, entonces ahora yo voy a ir acá a la base de datos, voy a ir a la tabla, voy a mostrar inicialmente cuando no exista la tabla, monto un pantallazo, ¿sí? Capturo pantalla de solo la base de datos con las tablas que están, y luego cuando ingrese la nueva tabla, entonces vengo acá, le digo refrescar o renovar, ¿sí? Y ya debe aparecer la tabla que he creado. ¿Listo? Entonces la idea es ir haciendo como ese paso a paso y guardando captura de pantalla y evidencias de todo. Instructor, Hola. es que, bueno, en lo que estábamos mostrando, primero hay que crear la base de datos, o sea, el DB o primero o las tablas sin crear la base de datos. Primero hay La que base crear de la base de datos. datos. Tiene que tener una base de datos donde almacenarla. Aquí el taller como tal no te dice que crees la base de datos. Puedes usar una que ya tenga su creación para eso. ¿Listo? Sí, Entonces, siempre ingrese sobre los... una base de datos, ¿cierto? Porque Sí, ese fue siempre uno de trabajamos los sobre una problemas base de datos. que no, yo hacía el diagrama, pero no sabía cómo conectarlo con la base de datos. Bueno, al fin y al cabo pude, pero siempre fue un poquito complicado. Pero bueno, primero hay que crear la base de datos, ¿cierto? Sí. Dame un segundo, por favor. Un minuto que ya regreso. Bueno, continuamos por acá. Entonces, el siguiente punto, luego de visualizar que ya la tabla está creada, es ingresar estos registros. Lo van a hacer a través de los insert, insert el nombre de la tabla, los campos de la tabla y estos valores que están acá, ¿cierto? Que tienen que ver con esos campos que se piden, nombre, domicilio y teléfono. Seleccione y muestre todos los registros, esto a través de un cele, que ahorita ya se los explico. Construya las sentencias que actualicen, también ahorita se las explico. ¿Sí? Insertar 5 registros más, es decir, aparte de estos 2 registros, la base de datos le deben insertar 5 más y luego hacer un conteo de cuántos registros hay. Entonces, ya ahorita les muestro también cómo hacer eso. ¿Listo? Entonces, voy a mostrarles cómo hacer esta selección, cómo hacer modificaciones a los registros, cómo vamos a hacer cuántos y además procesos que ya están. ¿Listo? Elementos para tener en cuenta en el documento, se debe de la presentación, es decir, tenemos una portada, introducción, objetivo, sentencia, punto a punto, una solución. ¿Listo? Alineamiento general de la entrega, deben entregar el documento en un PDF con los scripts generados y pantallas de imagen mostrando pues, los resultados que le va dando la base de datos a medida que van haciendo las diferentes consultas. ¿Sí? Y para hacer el envío de la actividad, ¿sí? Debe acceder a ese espacio de la evidencia. Preguntas, inquietudes. Preguntas, Profe. inquietudes sobre la evidencia. Profe, no, pues para mí está muy clara. Simplemente abrir nuestra base de datos que ya debemos de tener creada, tomarle el pantallazo del lugar donde están las tablas y luego hacer la creación de la nueva tabla o de lo que está pidiendo el taller. Y aparte de eso, y luego de que haga de que cree pues la nueva tabla o las nuevas tablas, cuando se creen, tomarle también el pantallazo a los scripts. Eso es lo que se va a montar en la evidencia, montar la imagen de cómo está la base de datos en el momento y de cómo va a estar después de que se le agregue la nueva tabla. Y aparte de eso, montar los scripts.
Así es, ¿no? Así es. Y mostrando los scripts y los pantallazos pues, de evidencia, ¿listo? En eso consiste la primera entrega. Yo le voy a hablar sobre la segunda y la tercera evidencia y ya luego les explico cómo hacer las consultas a través de la herramienta. Instructor, Entonces, la- perdón, una consulta, bueno, pero esta primera evidencia la vamos a ver de acuerdo a esto que nos está montando aquí con respecto al la guía. taller, sí. Sí, con respecto al taller que está en la guía. Ah, correcto. Pero van a resolver ese taller que está en la guía, listo. Bueno. O sea, básicamente es lo mismo que hicimos en las anteriores 4 evidencias, solamente que basadas en esto que está ofreciendo acá, lo que está pidiendo acá. Exactamente. Ok, está bien, gracias. Es decir, van a desarrollar el taller que se está planteando en la audiencia. ¿Listo? Las siguientes dos evidencias es creación de la estructura de los datos y aplicación de restricciones. Ya ustedes hicieron eso, yo se los pedí la vez pasada. ¿Sí? Yo les pedí que hicieran el modelo relacional, el modelo entidad-relación y crear la base de datos ya y generar los scripts. Entonces, eso mismo script que tienen lo van a entregar acá. ¿Sí? Cuando él habla de la creación de la estructura de base de datos y aplicación de restricciones, las restricciones tienen que ver con las primarias y las foráneas. En teoría ellos debieron haber hecho eso para la entrega anterior, entonces van a hacer lo mismo archivo que entregaron allá, lo entregan acá. Por acá nos dice que MySQL Workbench, pero no está trabajando Divider. Igual cualquier que tenga Workbench lo puede hacer desde allí. Lo importante es que resuelva, digamos, la evidencia. Como les digo, ya ustedes debieron haber trabajado esa creación de la estructura de la base de datos y esas restricciones. Esa era la evidencia número 3 que tienen ahí pendiente y que vencía el día 19. Entonces es básicamente lo mismo, por lo tanto es válido que entreguen lo que ya habían realizado. Se encuentran mejoras luego de hacer asesoría la próxima semana, igual las pueden hacer. Preguntas, inquietudes acá. Ok, instructor, una pregunta, disculpe. ¿Las restricciones son lo de la primary key y esas cositas? O sea, esas son Sí, las restricciones. primary key y clave por ahí. Ah, ok, gracias. Sí. Primary key, Entonces, ya perdón, foráneas, y tiene le que van a ser poner. WordPress. No necesariamente Workbench, como les digo, está trabajando de Divider, le ponen directamente por ese por el MyAdmin. Sí, lo importante es que guarden las evidencias, guarden las consultas para que lo puedan agregar luego a la evidencia. Listo, pues Instructor, igual como la tengo una tenemos la duda. anterior. Con respecto a las restricciones, también está pues el tema de si ustedes quieren que un campo sea que permita nulo o no permita nulo. Es que yo necesito que la persona cuando se vaya a registrar sí o sí ingrese una dirección, porque no que hacer un envío. Entonces, poner la dirección sí, como un campo no nulo. Y cuando vaya a insertar allí, ese campo sí o sí tenga un registro. Entonces, ese tipo de restricciones son las que se refieren en este punto. ¿Alguien me iba a preguntar algo? Sí, usted explicando pues este punto de esta evidencia, me viene a la mente una situación que se me generó desarrollando esa actividad. En mi proyecto establecí relaciones de muchos a muchos. Entonces se me creó una tablita como auxiliar, ¿cierto? Que reunía la Sí, relación de de las las dos tablas. llaves. Las dos Ajá, llaves. si yo registro pues información en las dos tablas, no debería aparecer la información en la tabla que surge auxiliar. No necesariamente, porque la tabla auxiliar es cuando, por ejemplo, vuelvo al ejercicio de estudiante y curso. Un estudiante puede tener varios cursos. Yo puedo matricular varios cursos, por ejemplo, si hablamos de una universidad. O incluso un colegio. Un estudiante al tiempo está viendo varias materias. Y en cada materia hay diferentes estudiantes. Hay una relación de muchos a muchos. Entonces, ¿cómo se rompe esa relación? Si yo voy a asociar un estudiante a un curso, a una materia, pues voy a esa tabla auxiliar y pongo el ID del estudiante y el ID de la materia en la que va a estar asignado. De esa manera se haciendo la relación. ¿Sí? Si yo quisiera saber qué cursos tiene ese estudiante, tendría que ir a esa tabla, hacer el select, y allí me va a decir cuántos cursos tiene. Si yo quiero saber el detalle, pues tengo que colocar una tabla de la descripción del curso. No tengo la descripción de los datos del estudiante, si quiero los datos del estudiante. ¿Sí? Pero yo tengo que insertarlo cuando yo voy a hacer la relación de que le voy a asignar a un estudiante un curso, tengo que ir a hacer la inserción dentro de la tabla, sí, que tiene las dos llaves. Para eso se pasa tabla auxiliar. Espero que te haya quedado más claro el asunto.
Gracias, instructor. No, pues el manejo de las bases de datos relacionales es complicado, entonces hay que seguir cacharreando y estudiando porque la verdad a uno le surgen muchas inquietudes. Claro que sí. Estamos totalmente de acuerdo. Y es un tema Instructor, que se una va mejorando con pregunta. la práctica. Hola, sí. Esta evidencia es en relación también al proyecto. Y es sobre el proyecto. Así es. Ok, gracias. Va a Profe, incluirse con pregunta. base a las características del software a desarrollar en su proyecto formativo. Sobre el proyecto. Hola. Profe, qué pena. Es que yo veo que esta actividad es básicamente como pues lo que hicimos anteriormente, entonces, o Sí, sea, por eso les dije que pueden hacer la sugeríamos... entrega de lo que ya cargaron en la evidencia. Ok. Vale, gracias. Vale. Instructor, Hola. qué pena, ¿esta actividad entonces es igual a la 3? Sí, es básicamente lo mismo. Ok, gracias. Pueden hacer la misma entrega. ¿Listo? Vale. Bueno. Evidencia de producto, dice script O de sea, base de datos. disculpe, o sea que vamos a entregar las tablas otra vez. La construcción de la base de datos y de las tablas. Sí, el Ok. script de eso. Listo. La Evidencia de misma producto. evidencia. Y por acá tenemos otras que es, por eso les decía que estas dos ya se las resuelven. Entonces, teniendo en cuenta las características del software a desarrollar en su proyecto formativo, es decir, que sobre el proyecto es esta evidencia, dice script de bases de datos, entonces deben realizar el modelo físico de una de las herramientas vistas en el de base de datos. Entonces ya es, ustedes tienen las bases de datos creadas, crear el modelo, ¿sí? O con base a las tablas creadas desde la herramienta. Por acá pueden crear el diagrama, por ejemplo. Vamos a abrir a ver, vamos a ver. Este modelo que está por acá. ¿Sí? Cuando ustedes tienen creada la base de datos, con las restricciones de unidades primarias y secundarias, él automáticamente las crea el modelo. ¿Listo? Entonces la idea es, van a generar ese diagrama y van a entregar el script de creación de las bases de datos y el que insertaron los registros. ¿Listo? Entonces deben entregar. Qué pena. O sea, ese es el mismo también. O sea, el mismo. Es el mismo de la cuarta, exacto. Listo. Pero entonces van a entregar acá. Este diagrama, algunos lo hicieron en los hinchar, otros yo vi que tenían. Es el diagrama creado por la base de datos. Ese diagrama, ¿sí? Y el script para crear la base de datos y la inserción de los registros. ¿Listo? Esa sería la tercera evidencia, que es básicamente la cuarta evidencia que entregaron el día 19. ¿Listo? ¿Preguntas, inquietudes? La única pregunta que instructor. tengo es respecto a la primera evidencia, que dijiste que ibas a explicar algo respecto a los últimos 2 puntos. Ya voy allá. Ya voy allá. Aclaremos dudas acá, ya vamos a ver. Bueno, ¿alguien iba a preguntar algo? Sí, en el script que no le escuché muy bien. ¿Qué es lo que se va a entregar ahí en esa tercera? El script de la creación de la base de datos y el script de la inserción de los registros. Recuerden que las bases de datos de 5 registros, entonces puede ser esa misma lista. Profe, qué pena. A mí también Hola. a ver, si usted es tan amable, qué pena ahí la repetición de la repetidera. Entonces, en la tercera se va a montar la evidencia anterior y en la segunda y en la tercera también se va a montar la evidencia anterior. La que fue la evidencia 4 en la anterior. La que fue la evidencia 4 en la anterior. Así es. Listo, profe. Muchas gracias. Vale, con mucho gusto. Bueno, entonces voy a pasar a explicarles cómo hacer las Instructor, sentencias. Hola. buenas noches. Buenas Instructor, noches. ¿hay algún problema con utilizar Laravel? No, no hay ningún problema. Ok, muchísimas gracias. Con gusto. Instructor, qué pena con usted, una pregunta. Nuevamente, pues se abrirán las 3 evidencias que, pues, no, las 4 que no alcanzaron a entregarse. Digamos, en mi caso, yo no las puedo entregar. Yo he estado calificando y a medida que he calificado las he habilitado. Bueno, gracias por hacer esa pregunta, que me estaba pasando eso. A medida que he estado calificando, las he estado habilitando con entregas tardías. Van a tener el fin de semana, es decir, que el día lunes yo reviso lo que tenga nuevo por calificarles y voy cerrando las una vez para que se les quite la entrega tardía, es decir, que tienen todo ese fin de semana para ponerse al día los que no alcanzaron.
Ah, listo, listo, sí, señor, gracias. Bueno, Buenas noches. buenas noches. Sí, profe, a lo que decía el compañero es que es que tuve inconvenientes porque es que me daba error cuando hacía la base de datos y hasta ahorita en la tarde pude solucionar el caos y la fui a subir, pero entonces ya dice que no, que ya pasó la fecha. Entonces esa era Por la eso les pregunta. digo, por eso les digo, a medida que he estado calificando, las he estado habilitando. Sí, Ah, bueno, mañana puedo seguir en eso y las estaré habilitando. La idea es que estén habilitadas para que se pongan al día el fin de semana. ¿Listo? listo, señor. Muchas gracias. Instructor, para el envío de las Hola. evidencias, dice que en PDF, ahí le Sí, tomamos, digamos, al pantallazo pantallazos y script. al Los scripts se MySQL, copian y se pegan. digamos, las tablas que están ahí en MySQL las podemos tomar el pantallazo y pegar en una hoja. Pantallazos, pero también de los scripts, los copian y los pegan. Si ustedes construyen los scripts, es copiar y pegar en un documento. Ok, listo. Gracias. Vale. Ok, con gusto. Bueno, los voy a silenciar a todos para poder avanzar. Estoy bastante indispuesto. Entonces, para poder avanzar, al final, abriré nuevamente espacio para dudas e inquietudes. ¿Listo? Bueno, entonces, algunos me preguntaban del tema de la conexión. Ustedes le deben decir aquí, ¿sí? Crear conexión. Ustedes van a seleccionar acá MySQL, que es el motor que estamos usando, y él les va a abrir una ventana. Vamos a ver si nos deja por acá editar la conexión. Vamos a ver, conexión, SQL, siguiente. Entonces aquí nos va a decir, vean que yo le digo localhost, el puerto 336 que es el que está usando. Ya tengo la conexión, no la voy a hacer. Lo dejan en blanco si no quieren que se conecte a una base de datos en específico, o si quieren que sea una base de datos en específico, acá lo ponen y lo tienen database. ¿Listo? Normalmente en el root, que es el usuario que se usa para conectarse al servidor, no tiene contraseña. Si en la instalación de MySQL le pusieron contraseña, pues la van a aplicar acá. ¿Listo? Y ya que al finalizar y les queda conexión o probar conexión, que es esta que tengo por acá. Aquí estoy conectado a MySQL. ¿Cómo ven ustedes a qué base de datos están apuntando? Aquí dice localhost, y PHP admin, que es el servidor. ¿Por qué? Porque voy a crear una nueva base de datos. Entonces, cuando vamos a crear una base de datos, podemos simplemente partir de que no existe o eliminar la base. Inicialmente, si creemos que la base de datos existe. ¿Sí? Yo lo voy a quitar aquí y me va a decir que hay ser afectadas porque la base de datos, si se dan cuenta, acá no existe. En un segundo yo les pongo la pantalla más grande. Yo creo que ya alcanzan a ver mejor. Listo. Entonces, si vamos a borrar la base de datos, le decimos drop. Esto es para eliminar la base de datos. Le decimos drop database. Si existe, que la borre. ¿Sí? Esa sentencia lo que hace es, existe la base de datos, la borro. Un segundo, por favor.
Hola, hola, ¿me escuchan allí? Hola, hola, hola. Bueno, empiezo nuevamente. ¿Listo? Bueno, me están viendo que no lo silencio, pero es que no me dejan avanzar. Entonces, voy a empezar nuevamente. Ya el micrófono está habilitado, está compartiendo pantalla. ¿Listo? Entonces, voy a iniciar por acá nuevamente. Algunos me escribieron, tenían problemas para conectar la aplicación, ¿sí? Con el motor de base de datos, con el localhost. Entonces les decía que ustedes deben dar clic, ¿sí? Por aquí, en donde dice Deliver Sample Database, y le dicen crear conexión. Selecciona MySQL, que es el servidor que estamos usando, o el motor de base de datos, y le dicen siguiente. Y automáticamente ven aquí que me está diciendo que si lo va a hacer la conexión al localhost, el puerto que por defecto usa el SAM, ¿sí? Si queremos que se conecte una base de datos en específico, acá la ponemos, o simplemente lo dejamos en blanco para que nos traiga todas las bases de datos. El root normalmente es el usuario que utilizamos, lo que se crea por defecto cuando instalamos el motor. Y tampoco se crea con clave, pero si usted en su configuración de instalación le pone una clave, pues la tiene que poner acá la contraseña. ¿Sí? Al darle a finalizar, pues acá van a tener la conexión a la base de datos, que es la que yo tengo acá, se llama localhost. ¿Sí? Y me está diciendo que está apuntando a localhost al puerto 3300. ¿Listo? Porque algunos tuvieron como problema con eso. Ahora, ¿cómo sé yo a qué base de datos estoy conectado? Aquí tengo yo el servidor. ¿Sí? Localhost. Acá tengo yo la base de datos, me abre esta ventana. Tengo seleccionado PHP Miami porque voy a crear una base de datos. Entonces, si queremos borrar la base de datos por si existe, por si es indonesia, no nos acordamos, la borramos de esta manera, drop database, si existe, y el nombre de la base de datos. Yo no la tengo, aquí no existe la base de datos tienda, entonces la voy a crear. Nos creamos la base de datos con el script, create database y el nombre de la base de datos. ¿Listo? Que le damos a ejecutar, dijo que afectó un registro. Yo le digo acá renovar, me aparece ya tienda, vean acá. Acá está tienda, no tengo ninguna tabla creada, por lo tanto no me carga nada. Esto es por televideo que deben de hacer, mostrar que no existe la tabla. Si tienen varias creadas, pues ahora le muestro. Y cuando la vayan a crear, ya les aparece. Acá voy a crear una tabla que se llama fabricante. Entonces, yo le pongo create table, el nombre de la tabla se llama fabricante, y los campos son ID, que es de tipo int. Le digo que no tiene signo, es un número sin signo, y que va a ser autoincremental, y va a ser mi clave primaria, primary key. Y adicional tengo un campo que es nombre, ¿sí? El nombre de tipo varchar, y no puede ir nulo. Eso es lo que les decía hace rato, que ustedes pueden aplicarle esa restricción a sus campos para que luego no tenga campos base, por ejemplo, en la tabla nombre. Aquí voy a ejecutar. Sí, digo que ejecutó. Vamos, bueno, qué pena. Aquí tengo que cambiar la base de datos porque ya voy a afectar tienda. Entonces aquí selecciono la base de datos sobre la que voy a trabajar. Me dijo tienda. Y lo ejecuto. Listo. Entonces aquí ya puedo darle refrescar o renovar. Y aquí me aparece la tabla de fabricante. Listo. Entonces, creada ya la tabla, aquí vemos que la tabla tiene la estructura de las columnas, ¿sí? El ID de nuestra llave y el nombre es un campo varchar de aquí. Voy a crear otra tabla. Entonces vean que primero creé fabricante y fabricante tiene una relación con producto. Entonces yo tengo que crear producto ahora porque ya la tabla de fabricante existe. Yo le estoy haciendo aquí una restricción de referencia. ¿Sí? Él me está referenciando a la tabla fabricante y me está diciendo que el campo se llama ID. Si yo verifico, aquí el campo se llama ID en la tabla fabricante. Y en mi tabla de producto el campo se llama ID fabricante, que es este que está acá.
Entonces, de esa manera yo creo mi clave foránea en mi requisición. Por eso, si él hace esa referencia, si usted no ha creado la tabla fabricante, le va a generar un error. Primero tiene que crear la tabla que no tiene relaciones para luego hacer las relaciones y las restricciones de clave foránea con las demás tablas. Listo. Aquí voy a ejecutar y voy a actualizar. Entonces ya aquí tengo. Ya tengo fabricante y tengo producto, que son mis dos tablas. Listo. Entonces, voy a insertar unos registros. Voy a correrlo de una vez de las dos tablas a ver si nos ejecuta sin problema, para que podamos hacer unos. Entonces, deben entregar estos, ¿sí? En el taller. En el taller hay dos, entonces hacen los primeros dos. Pero luego le dicen que 5 más, entonces 5 más, 1, 2, 3, 4, 5. Sí, eso es lo que deben de hacer. Entonces, esta es la manera en que insertamos registros. Insert input y el nombre de la tabla y los valores. ¿Sí? Aquí este ejemplo tiene el ID, pero el ID es un incremental, no lo va a insertar. Pero vean que no le está poniendo acá el nombre de los campos, que normalmente le ponen acá cuando son, cuando nos vamos a insertar siempre a la tabla. ¿Listo? Vamos a hacer acá el insert. ¿Listo? Y aquí para correcto. Pero me corre una sola, a ver. No, que parece que corre una sola línea. Fabricante. De tabla. Y datos. Sí, solamente uno. Char. Bueno. Entonces aquí. Voy a hacer un trunque. Tabla. Voy a preguntar al fabricante para que quede sin registros. No, perdón, ahí está. Antes de poner el video, pero ahí. Se lo tengo duplicado. Vamos a ejecutar. Entonces, listo. Aquí entonces no hay cosas usables, no hay la afectada. Entonces, aquí ya vamos a tener por la tabla. Entonces, acá, tabla. Y en datos aquí debemos tener ya los registros. Y lo mismo para producto. Los datos de producto ya. Listo. Entonces, voy a pasar esto por si lo necesitan para practicar. Ahí está el insert. Acá está el otro insert. Y creo que el de creaciones de las tablas no se los pasé. Ya se los paso. Les voy a dejar que ahorita el micrófono, pero por favor no me estén interrumpiendo cada nada. Listo. Las dudas, inquietudes luego de que terminemos. Que yo termine acá. Que si no, vuelvo y los silencio a todos. Dudas, cuando yo les diga muchachos, dudas, inquietudes. Pantalla 2. Listo. Bueno, creo que le debo el de la creación de las tablas, entonces voy a compartir también. Crear tabla y
crear tabla. Listo. Entonces en el taller había una que decía que seleccione los raíces de la tabla. ¿Sí? Vamos acá al taller. A ver. Nos dice visualiza la estructura de la tabla. La tabla. Aquí nos está cargando la estructura, ¿sí? A ver. Esta es la estructura, ¿sí? De la base de datos. Los campos, el tipo de datos de los campos, ¿sí? Acá ponemos las propiedades. Vean el diagrama, acá lo muestra automática, porque hay una relación de las dos tablas. Entonces pueden hacer eso. Si ustedes crean correctamente la relación entre ellas primarias y foráneas, van a tener el diagrama de manera automática acá. Las propiedades de la tabla y los datos. ¿Listo? Bueno, ese es uno de los puntos. Ingrese el registro de los datos, los insert que les pasé les sirven de guía. Seleccione y muestre todos los registros de la tabla. Listo. Entonces, ¿cómo seleccionamos y mostramos todos los registros de la tabla? Hacemos un select asterisco from. ¿Sí? Por ejemplo, si yo quiero ver todos los campos de la tabla fabricantes, select asterisco from. Este asterisco es como para una exploración inicial. ¿Sí? ¿Cuál es la idea? La idea es que usted debe poner los campos. Entonces, por ejemplo, aquí debería ir ID, nombre. Aquí como nombre. ¿Sí? Tenemos el mismo resultado. Es mucho más eficiente ponerle el nombre a los campos que el asterisco. El asterisco tiene un consumo de memoria más alto. ¿Sí? Cuando nombramos directamente los campos de la tabla, es mucho más eficiente nuestra consulta. Además que sabemos qué es lo que estamos seleccionando. Entonces, un select como este le serviría a ustedes para resolver ese punto de la actividad. Que nos dice, ¿sí? Seleccione y muestre todos los registros de la tabla. ¿Sí? Así lo pueden hacer. Y hay algunos que nos dejan por acá, por ejemplo, generar SQL. Vean aquí uno que dice select. Y aquí está, es el mismo que no les toca muchas veces ni hacer. Simplemente saber utilizar la herramienta. Si lo ven es el mismo que yo puse. Yo lo escribí, lo dije, usted lo puede sacar desde acá. Clic derecho, generar SQL, aquí tiene todo, select, insert, update, delete, merge, que es para unir, listo. Acá tienen varios. Si usted le da selección, por ejemplo, al insert, le va a generar aquí la base para que usted inserte registros en la tabla. Porque le facilita mucho. Este tipo de herramientas facilitan mucho el trabajo, cosa que, por ejemplo, si lo hacen directamente de PHP Miami, no van a tener. Entonces, eso ayuda. ¿Listo? De esta manera podemos seleccionar una tabla. Si, por ejemplo, nos dijera, resuelva el siguiente ejercicio. Dice, lista los nombres y los precios de todos los productos de la tabla producto. Entonces, como les digo, yo para explorar no conozco la tabla, pues inicialmente la pido con este asterisco from, y le digo, puedo arrastrar la tabla acá o simplemente lo digito. Al ejecutar el script, tengo el select de toda la tabla. Me están diciendo que solamente me traiga, ¿sí? Los nombres y los precios. Entonces traigo el nombre, precio, que es lo que me están pidiendo. Lo edito nuevamente y aquí tengo que respetar la sentencia de SQL y el resultado que tengo es el que me están pidiendo. Bueno, me están pidiendo lista los nombres y los precios de todos los productos de la tabla.
producto. ¿Listo? Aquí estamos ubicados en tienda, entonces esto pues está sobrando. Si yo lo ejecuto igual, ella me debe dar resultado porque ya yo estoy ubicado en la base de datos. De ahí lo que está haciendo es que me estaba ubicando en la base de datos y luego en la tabla. Podemos escribir el script de ambas maneras y no va a funcionar. ¿Listo? Bueno, a ver qué otra cosa nos pedía la guía. Dice, construya sentencias que actualicen los datos que acaba de insertar. Entonces, si yo voy a modificar un registro, si yo lo voy a actualizar, yo voy a usar la sentencia update. Sí. No. Entonces, yo digo, ¿qué tabla voy a modificar? Voy a modificar, por ejemplo, fabricante. Entonces, ¿qué voy a modificar? Entonces, digamos que al fabricante le voy a modificar el nombre. Nombre igual. Vamos a ver qué tenemos por acá. Yo creo que tenía varias marcas. Entonces, vamos por acá. Xiaomi. Bueno. Entonces, ¿qué es importante? Si usted ejecuta esa sentencia como está, todos los nombres de la base de datos van a quedar igual. Es decir, todos van a ser Xiaomi. Entonces, ¿qué se debe hacer? Se debe hacer el filtro con el where. Si yo voy a modificar un solo registro o varios registros, pero no toda la tabla. Si yo lo dejo sin el where, como está aquí la selección, él va a modificarme toda la tabla, absolutamente toda. Si usted tiene 1.000.000 de registros en esa tabla, 1.000.000 de registros van a decir Xiaomi el nombre. Tiene que tener mucho cuidado cuando vayan a hacer updates. ¿Sí? Porque puede pasar. ¿Sí? A uno le pasa. Pero cuando le pasa, el jefe le dice, no le puede volver a pasar. ¿Cierto? Entonces es importante que ustedes tengan cuidado con eso. Cuando vayan a hacer un update, cuando vayan a hacer un delete, que es para eliminar registros de la base de datos, también tienen que tener cuidado. ¿Sí? La forma es con el where. El where es el que nos va a filtrar. Entonces yo le voy a decir where ID igual 3. Entonces vamos primero a visualizar la tabla y a ver cuál es el registro 3. Entonces aquí donde dice, mira que Xiaomi está en el 9. Bueno, ahorita lo cambiamos por otra marca que no dice para acá. No, el ahorita lo veo. Entonces vean que el registro 3 dice Hewlett Packard. Cuando yo ejecuté la consulta, acá lo voy a cambiar Xiaomi por Alcatel. Cuando yo ejecute esa consulta, el registro va a cambiar acá. Entonces ven que aquí dice cuántas filas afectó, una. ¿Cuántas filas modificó? Una. Si usted va a modificar 1 o 3 registros, si usted ve que el resultado de la consulta le dio más de esa cantidad, y hizo mal la consulta, se tiró la base de datos. Mira, si está en un ambiente productivo, si tiene el backup, cómo lo restaura, cómo repara la base de datos. Tienen que ser muy cuidadosos con eso, ¿sí? Porque pueden estar haciendo un daño de una manera algo inocente dentro de comillas, ¿cierto? Porque si usted no sabe preguntar, entonces esa es una aclaración en la cual yo hago mucho énfasis porque ustedes están modificando datos. Pues aquí. Hola, hola, hola. ¿Sí me escuchan? Sí, profe, ¿y qué se Sí, podría instructor. hacer? Profe, ¿qué se podría hacer si uno no especifica el where en la actualización? No, si usted no lo especifica, se tira la base de datos. Y si no tiene un backup, no tiene cómo hacer un rollback o algo así. Sí, a menos de que tenga un backup, a menos de que tenga un desencadenador que cada que modifique un registro, el almacén en otra tabla, entonces le toca ir buscar una tabla de un desencadenador, buscar el registro que modificó y volver a modificar sobre la tabla. Ahí ¿Sí? la recomendación, profe, no sé si, pues creo que viene el lugar, es mientras uno le coge como viene el hilo al tema, siempre usar primero un select, ver qué trae la información que queremos cambiar y ahí sí hacemos el update. Exactamente. Esa es una recomendación también que se puede tener en cuenta. ¿Sí? Pero es importante que sepan eso. Si ustedes mandan el update con el nombre de la tabla y el campo nada más, yo puedo modificar varios campos. Si la tabla tuviera varios campos, puedo poner aquí, ¿sí? Separado de coma, otro campo, ¿sí? Y también lo modifico. Como que eso es un texto también. Entonces, en caso de que fuéramos a modificar varios campos o varios registros dentro de la tabla. ¿Listo? Entonces, de esa manera pueden hacer un update.
Listo, y vamos a ver por acá qué más nos pedían, pues que actualicen, entonces de esa manera pueden actualizar. Bueno, les voy a mandar por acá el script de ejemplo que creé. Y bueno, ahí en grande, en mayúscula, ten en cuenta lo que dice el compañero. Si usted va a modificar el registro 3, y pues le haga el select, asterisco from, y procede nombre, y le dice fabricante. Bien. Y puedo usar ese mismo web. Instructor, una pregunta. ¿Qué ocurre si en el where hay un campo que se escribió de forma errada? Es Por decir, eso, un ID escribí DI. le va a generar un error de sintaxis en la consulta, entonces no le va a ejecutar. Ah, ok. Si el campo no se llama igual, digamos. Listo, bueno, entonces continuemos por acá con la alert, si no se mal, es el orden de tal en registro. Bueno, en consulta para que se cuente los registros. Listo. Entonces, para contar registros usamos el count. Count. Aquí dentro del count podemos poner un asterisco, podemos poner, por ejemplo, ID, que es un campo de la tabla. ¿Sí? Pero empleado, por ejemplo. Ah, pero no dice empleado aquí, ¿sí? Pero entonces, cuando yo hago este count, pues vean que aquí me está diciendo que hay 11 registros. ¿Sí? Entonces con el count podemos contar. Ustedes pueden, si van a seleccionar varios campos, ustedes pueden poner acá el asterisco o el nombre de un campo que desean contar. ¿Listo? Aquí nos dices cuántos registros hay en la tabla. Ahora vamos a hacer, voy a pasar este count. Y vamos a hacer el select ID, nombre, a ver qué campo es el producto. Entonces aquí vamos a tener, tenemos 11 registros y un resultado que nos dio el count. ¿Listo? Es una manera de contar los registros. Si usted va a contar varios registros y pueden estar duplicados, tendrá que hacer un group by después del count. Como así. Por ejemplo, un momento por favor. Dame 5 minutos, ya regreso.
Qué pena. Ya yo la volví, que no sé, pero estoy bastante indispuesto. Entonces, me disculpa, estoy ya está tiritando ya por acá. Bueno, vamos a tratar de avanzar, ¿listo? La otra parte que nos pedía era construir sentencias que actualicen los datos que acaba de insertar. Bueno, ya les di la update, ¿cierto? Y ya con eso tendríamos, a ver, ya les comenté lo del update, lo del count. Listo, con eso que les acabo de explicar, tienen herramientas suficientes para desarrollar el taller. ¿Listo? ¿Alguna duda, pregunta o inquietud? Profe, entonces hay que insertar 5 registros más según lo que dice ahí. Exactamente. Listo, profe, qué bueno fuera que usted pudiera hacer un ejemplo como el que acabo de hacer, pero en la interfaz de PHP. A la tabla libreta. Instructor, ¿Alguna pregunta? ¿Cómo? Profe, Sí, hola. ¿es necesario hacer el update? ¿O eso es opcional? Pues le da a uno como temor de pronto eliminar lo que haya hecho. Sí, hay que hacerlo en acá es un punto dentro del taller. Ok. En este Profe, último punto. Hola. profe, qué bueno fuera que usted pudiera hacer un ejemplo, pero en la interfaz de PHP. Ya, Porque es lo yo- mismo. Es lo mismo que se es lo mismo que se está acá. Los scripts son los mismos. Insert, create, son los mismos. Que les bueno. pasé, los pueden usar allá en PHP Miami. Hay Ah, un punto bueno. donde hay que eliminar registros. No, a ver, yo lo hice. A ver, visualiza la resistencia, estructura, ingreso, presenta los registros, construye, inserte, no. Ah, No no, hay no. ninguno de eliminar. No, porque la palabra drop sirve para eliminar. Ujú. El drop elimina la tabla como tal física. Si vas a eliminar un registro, tiene que ser con el delete. ¿Listo? Bueno, por ejemplo, por acá tenemos tienda, que es la base de datos que estamos trabajando. ¿Sí? Usted le puede dar aquí SQL y ahí en SQL copia y pega los comandos que yo le estoy pasando por el chat, por los que voy a construir. Select, hacer instructor, fabricar. Se le dice aquí continuar. Y él va a ejecutar y aquí te va a dar el resultado. Es lo mismo, simplemente que tú aquí ya te queda esto. Si tú necesitas hacer otro nodo, le dices nuevamente. Pero es lo mismo. Los mismos se utilizan en nuestra herramienta como Divider, como el Workbench. Acá lo pueden hacer. Entonces es lo mismo. Simplemente se tiene que añadir SQL y dentro de la base de datos. Y poner los scripts, acá que dice select, insert, update. Voy a hacer pero les decía editar. El delete es para eliminar registros. Si yo quiero borrar la tabla como tal, tiene que ser el drop, que es este. ¿Sí? Y se da la tabla. Ya no queda ningún registro si yo borro la tabla de la base de datos. Es decir, ya la tabla no me va a aparecer acá. Si yo voy a borrar registros, es delete, como está acá. Delete la tabla que voy a borrar. Aquí está el web. Es importante porque si no, si se ejecuta esto solo, le deja la tabla vacía. Listo. Bueno, me da mucha pena cosa, pero me encuentro bastante indispuesto. Entonces vamos a abrir unos 6 minuticos, yo quiero hacer las 20 para preguntas e inquietudes sobre las evidencias y sobre lo que les acabo de mostrar. Cuéntenme qué preguntas tienen. Sí, pero una pregunta rápida. Tú mencionaste al principio de la sesión que ibas a ir habilitando las evidencias que cerraron este fin de semana. ¿Eso solo va a aplicar para lo de la fase de ejecución? Sí, digamos que los que tenemos No. Las evidencias que les dije son estas 4 que debían entregar. ¿Sí? Sí.
esta del día 19. A medida que las esté calificando, que si se dan cuenta, algunos ya tienen eso calificado, ¿sí? Al menos 2 evidencias ya. Entonces, esas evidencias, a medida que las he ido calificando, las estoy habilitando, ¿sí? Si no alcanzo a calificarlas todas, mañana las habilito, pero solo esas 4, no habilitar otras evidencias. En Ok, ya cuanto a más las evidencias de adelante. otras fases y demás, la ficha 4 de mes, espero estarles habilitando algunas, ¿listo? Pero tenemos Listo. que hacer el cierre de la fase anterior, porque ya estamos en la nueva fase, entonces nos vamos a enfocar en ponernos al día con esas de la fase anterior. O sea, de la fase de planeación. O sea, más adelante vas a habilitar eso, ¿sí? O sea, después. La próxima semana espero hacer eso, pero Ah, solo vale. con la ficha 412, que es en la que yo soy líder. Ya Sí. en la que es líder, por ejemplo, Jorge, ya él define con ustedes cómo van a hacer esa fase, porque igual estamos en una nueva fase, entonces hay que hacer como cierre de la anterior y la idea es que tengan pendiente puedan poner al día. Ah, listo, vale, gracias. Con gusto. Instructor, Ok. una pregunta. Sí, Es que a mí aún no me han calificado las evidencias anteriores, entonces no podría como montar estas en base a la anterior, como porque les no sé si está digo, bien. si no, pues no me comprometo a calificarlas todas, como pues, he dicho ya varias veces estoy con después. Yo traté como irlas calificando y habilitando, pero si no alcanzo a calificarlas todas, igual yo se las voy a habilitar, las entregas al día. Pero no Listo, me instructor. comprometo pues Muchas como a gracias. calificarlas del todo, porque realmente son bastantes. Y apenas se vencieron el 19, ¿cierto? Muchas gracias, instructor. Con gusto. Profe, Hola. a mí tampoco me han calificado las 4 evidencias anteriores, pero yo igual las voy a cargar así porque hay veces me quedo sin conexión a internet y entonces se me vuelve un problema. Bueno, No hay problema con él. ¿Sí? Instructor, una consulta. Es que en la ficha me informan que hay varias evidencias pues que ya han sido calificadas, pero no tienen comentarios ni retroalimentación. Voy a revisar a ver si me están quedando los comentarios. ¿Listo? De la 410. Ok, voy a revisar. Vale, gracias. Listo, Lina. Instructor, estas evidencias que acabas de explicar, ¿para cuándo quedan? Para el día 28. Gracias. En el anuncio está la fecha de inicio y la fecha final. Listo, bueno, si no tiene más inquietudes, muchas gracias por la asistencia. Profe, de pronto si ya va a terminar, ¿será que usted me permite un segundito? Yo le comparto pantalla, que es que tengo una pequeña duda ahí en la base de datos mía. O sea, ¿de qué se trata La próxima semana abro sesión para que hagamos eso. bueno. A mí me disculpan, Listo. pero la verdad estoy bastante indispuesto. Antes, por no quedarles mal, les di la sesión. Listo, profe, hágale, hágale, no. ¿Listo? Profe, esta grabación, ¿cuándo la alcanza a subir? Yo espero que mañana. Listo, mañana que vaya a revisar y habilitar las evidencias, ¿no? Les comparto. Si no la alcanzo a subir, no tengo forma, digamos, o ánimos por el tema que estoy pasando en ese momento, entonces ya yo le comparto mínimamente el link del video de YouTube porque ya está en mi canal. Listo. Ya luego se las cargo en la plataforma. Bueno, que tengan una feliz noche. Saludos. Se mejor, profe. Gracias, instructor. Buenas noches. Que se mejore. Vale, profe, gracias, hasta luego, que Carlos. se mejore. Hasta luego. Gracias, buenas noches. Se mejore.